La entrevista, el análisis, la opinión y la polémica. Cara a cara. Con el periodista Marcos Arana. Que hay cosas interesantes en la sociedad del siglo XXI. Hay encuestas, hay investigaciones, hay estudios en el sentido de que la sociedad tiene unos contrastes muy grandes, unos contrastes muy marcados en materia de religiosidad. Hay diferentes instituciones, unas del mismo sector eclesiástico, otras que no son del sector eclesiástico, no, simplemente instituciones generales de investigación. ¿Y sabe qué? El comportamiento, la tendencia, la manera de concebir la religión es muy diferente de la que nos enseñaron, ya no digo nuestros padres, nuestros abuelos. Por eso, hoy en Cara a Cara, yo me permití pedirle al cronista de la diócesis de Guadalajara, a Tomás de Híjar Ornelas, que viniera con usted y que en Cara a Cara nos diera un punto de vista, nos orientara, nos ayudara a entender el fenómeno de la religiosidad en pleno siglo XXI. Estimado Tomás, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, estimado don Marcos, con el gusto de acompañarle esta mañana a ustedes y a su audiencia. Y bueno, pues con la esperanza de dejar algo que enriquezca el acervo cultural de quienes nos sigan. Seguramente. Mira, me llama la atención, Tomás, una preocupación o una expresión que tuvo el arzobispo cardenal de Guadalajara, don José Francisco Robles. Dice que uno de los campos de mayor preocupación de la iglesia en Guadalajara son los jóvenes. ¿Cómo interpretas esa preocupación del cardenal? Bueno, en realidad es algo que está inquietando a los obispos de México en el marco de su asamblea plenaria que se está llevando a cabo en estos momentos y que han elegido justamente el tema de la juventud. Y creo están poniendo ellos el dedo en la llaga porque estamos ante una generación perdida. Digamos que desde hace por lo menos 30 años esta nave se quedó a la deriva y bueno, se está sosteniendo con los restos del pasado, pero si echamos la vista hacia adelante y vemos a quienes van a tomar la estafeta de nuestras manos en los próximos 10, 15, 20 años, el horizonte es diametralmente opuesto al que conocimos. Y esto se debe a muchos factores y no es ajeno a esto, pues el vacío de una civilización que se ha venido desgastando desde que se le entregó a la materia, al dinero, al capital, a todas estas cosas tan tangibles, pero al mismo tiempo tan ambiguas, la esencia del hombre. Digamos que el hombre, de ser un fin, ha terminado convertido en un medio por haber antepuesto la economía a la vida. Y entonces, bueno, pues si algo debemos hacer es alertar justamente a los que están ya a la vuelta de la esquina para hacerse cargo de esta nave, que la vida es antes que la economía y que la cultura pues tiene que ser una suma armónica entre vida y economía. Tenemos 200 años, y cuando hablo en plural me refiero al linaje humano, a los habitantes de este planeta, por lo menos desde la era industrial, pues, embarcados en la búsqueda de satisfactores materiales. Y no son pequeños estos satisfactores materiales, pues si no comemos no vivimos. Pero no es la esencia del hombre la materia, sino
el hombre mismo, la vida. La vida en todas sus manifestaciones y, bueno, si no se está garantizando la calidad de la vida, la del hombre, la de la naturaleza, pues creo que andamos por un rumbo equivocado. Tomás, pero hay una cuestión en ese entorno que estás describiendo tan gráficamente. Pregunto, ¿tiene algún significado, tiene algún peso, tiene alguna función lo que llamamos la fe religiosa? ¿Tiene alguna función en general la religión? Bueno, pues es que si no hay una cosa, no hay la otra. Digamos que entre religiosidad y fe hay un abismo que puede ser grande, ¿no? La religión, entendida como tal, es la manera de vincularse a lo trascendente, a lo sobrenatural, que es parte de la naturaleza humana. Todos necesitamos creer en algo, por lo menos en nosotros mismos. Ya el que ni siquiera cree en sí mismo, bueno, pues está en el aire y en el vacío. Pero entre creer y tener fe hay un abismo. El que cree está vinculado o atado ante todo a su razón, a sus pensamientos, a sus ideas, y es necesario ciertamente creer para tener fe. Pero tener fe es algo más que creer. Tener fe es la convicción profunda y bien enraizada en algo que está más allá de mí y de lo que veo. Ahora, entre las distintas formas de tener fe, porque bueno, pues todos confiamos, eso es tener fe, confiar. Todos confiamos en que este documento público que tiene fe pública es verdadero mientras no se demuestre lo contrario, pero entre las distintas formas de tener fe, la fe religiosa, bueno, pues es una manera muy concreta, muy puntual, de apostarle a algo que aunque no nos consta con los sentidos, esperamos que así sea. Pero en cierto punto, o hasta qué punto, hasta qué grado, la fe es razonable. Bueno, pues entiendo para creer y creo para entender, es el paradigma de San Anselmo y esa es la, digamos, la base de una fe que sin ser racionalista químicamente pura, pues no tiene que rechazar a la razón, por supuesto. Y ese es el problema en el que nos encontramos, y es un debate ya muy añoso, desde el siglo XVIII por lo menos, en la cultura occidental, y que ha producido, entre otras cosas, esa deriva, o esa falta de rumbo, que durante, no siglos, miles de años, facilitaron a la humanidad el sentir que sabía cuál era la meta y hacia dónde nos dirigíamos todos. Ahora ese paradigma se ha roto. La razón quiso sustituir a la fe. Y pues el resultado es que ahora la razón ya no ha terminado por satisfacer al hombre como éste lo esperaba de ella. Y roto ese vínculo, sí andamos a la deriva. Tomás de Híjar, dile al auditorio de cara a cara, ¿la fe se adquiere? ¿Hay un lugar donde hay que ir a adquirirla o se recibe? La fe es un don y en atención a eso, ¿lo tenemos o no lo tenemos? No es algo que yo adquiera como cuando nos adiestramos, apulimos nuestras aptitudes en pos de un oficio o de una profesión. Es algo que se recibe y que se tiene y que se pierde. Hay casos muy ejemplares de figuras de fe y que perdieron la fe. Unamuno, por ejemplo, ¿no? Es un caso muy concreto de un intelectual muy brillante que toda su vida estuvo después buscando la fe que perdió. Creo yo que a Unamuno y a muchos más sin duda en este nivel de los intelectuales, él andaba en pos de la fe que tuvo en la primera parte de su vida, pero más bien la fe hay que irla madurando según la vida nos enseña a ser más sabios, a ser más respetuosos, más tolerantes. Y eso es una virtud,
la virtud implica un ascenso. Es como el vicio, nada más que el vicio va en la dirección contraria, eso no nada más dejar que la fuerza de gravedad haga lo suyo. En cambio la virtud siempre es subir. Bien, está escuchando usted a Tomás de Híjar Ornelas. Y luego nos vas a contar, porque fíjate que me llamó mucho la atención, eso que estás haciendo en tu templo de Santa Teresa, que la estás abriendo a una cultura, bueno, lo voy a decir, a una cultura no acostumbrada o no habitual en los recintos religiosos. Fíjese que está ofreciendo unos conciertos de órgano, unas conferencias en esta materia verdaderamente interesantes. Yo no sé de dónde le salió esto a Tomás, para abrir las puertas de un templo a una expresión cultural, artística como esta. Pero esa es otra cosa que ya nos contará. Vamos a seguir con el envión, con el vuelo que llevamos en este tema de hoy, la religiosidad en el siglo XXI, y sobre todo que nos explique un poquito la actitud de los jóvenes frente a la religión. Recuerde usted que tiene un Twitter para comunicarse a esta cabina. Es @Zona 3 Noticias y @Arana Cervantes. Los teléfonos son 31 22 4200, 31 22 42 66. Tomás de Híjar está con usted. Pausa.